Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fuera de Juego. Ha terminado la séptima fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. 30 de 36 equipos entran a la última jornada con algún chance de meterse al playoff o clasificación directa a los octavos de final. 30 de 36 equipos llegan con chances. Eso es tan bueno como permisivo es el formato. Arrancamos Fuera de Juego. ¿Cómo están? Barak Feber, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Saludos a todos. Me va mejor que al Manchester City. ¿Qué semana ha tenido el Manchester City? Quizás la peor en la carrera de Rodri. 2 partidos horrorosos, no por señalar a uno, pero en realidad lo de Rodri es manifiesto del momento que vive ahora mismo el Manchester City. No por los rivales contra los que pierde, no por los resultados, sino por las sensaciones. Le pasaron por encima dos rivales que no deberían de pasarle por encima y le salió baratísimo el resultado, tanto ante el Manchester United como ante el Bodo Glimt. Alex, pareja, ¿cómo le va? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Este formato es un aburrimiento total y sí, 30 de 36 pueden clasificar. Pero ese es el gran problema. Y sobre todo la desigualdad en las carreras, en los tramos, en las rutas de esta fase de liga, todo lo que os vengo diciendo. Pero bueno, mi frase para empezar es: cuando el sabio señala a la luna, el tonto mira al dedo. Bueno, ¿podría profundizar usted un poco más en esa frase, don Alex, doctor, pareja? No. Pues es que cuando tú estás hablando de un problema estructural, de un problema, pues eso, del desarrollo de la competición, mucha gente, sí, pero mira, partidazo, Bayern, Chelsea, mira, no sé qué. Cuando el sabio señala a la luna, el tonto mira el dedo. Estamos así. Otra manera de decirlo es que cuando haces colas horas y horas para entrar al Louvre y ves la Mona Lisa, te quedas viendo el marco. Van Basten. Don Rodrigo Fáez, no sé si se puede superar esto. No. ¿Qué tal, Fernando? Saludo para ti. Claro, es que yo tenía una cosa más seria, pero viniendo de lo de Marco Van Basten, creo que va a ser muy complicado siquiera estar cerca de eso. Pero, mira, yo mi frase barra reflexión inicial creo que está relacionada con el Madrid y con el juego, set y partido frente al Mónaco, que veremos a ver si se refrenda en Villarreal o tan solo fue un espejo. Bueno, arranquemos con eso, con la goleada del Real Madrid 6-1 frente al Mónaco. Carlo Ancelotti en la tribuna y Carlo Ancelotti en el recuerdo del partido, porque al final Arbeloa debuta en Champions marcándole 6 al Mónaco, como debutó Ancelotti en Champions con el Madrid, marcándole 6 en el 2013 al Galatasaray, 2013-2014, que terminó con título del Real Madrid en la Champions League, en aquella final en Lisboa. También Arbeloa viene del Castilla, como Zidane, que terminó con 3 títulos. En fin, Arbeloa se está creyendo un poco que esto también es parte suya, o tiene su responsabilidad, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad tiene Arbeloa, Barak? Arranco con vos, en lo que le está pasando al Madrid en estos 2 partidos. Tiene responsabilidad mucha, porque no es normal ver un cambio tan dramático de un equipo en tan poco tiempo. No podemos decir que es la mano táctica de Arbeloa. No podemos decir, por más que nos quieran vender, que es la mano de Pintus, que de repente el equipo corre y corre muy bien y aguanta y está físicamente tremendo. Pero el mérito de Arbeloa claramente es haber encajado por modos de inicio en un grupo tan dispuesto a hacer lo que no hacía con Xabi Alonso, que la sola presencia de Arbeloa, la manera de dirigirse a los suyos, de hablar de ellos o de algunos de ellos en conferencia de prensa, ha sido suficiente para sacar por ahora una versión del Real Madrid que no habíamos visto. Una versión que firmaría Xabi Alonso, que se parece mucho más al mejor Bayer Leverkusen, al menos si hablamos sobre todo ese segundo tiempo en contra del Mónaco, de todos los partidos que vimos con Xabi Alonso. Rodri, hace una semana estaba el Real Madrid saliendo del Carlos Belmonte eliminado de la Copa del Rey. ¿Cómo definir lo que pasó contra el Mónaco? Yo creo que es fácil de definir, ¿no? Porque se junta un poco que muchos de los jugadores tenían
una asignatura pendiente con el Santiago Bernabéu, porque después de los pitos del partido anterior contra el Levante había un caldo de cultivo muy complicado. Eso se mezcla con el potencial y calidad de los mismos, que creo que el Real Madrid eso es algo que no se puede debatir, ¿no? Mbappé, Vinicius, Bellingham son jugadores estratosféricos y que obviamente no se les ha olvidado jugar a fútbol a pesar de que lleven año y medio mal, ¿no? Pero yo creo que se entiende de una forma que la gente me entienda, ¿vale? No voy a quitarle ni un ápice de lo que consigue el Real Madrid, porque meter 6 goles a cualquier equipo en Champions League creo que es complicadísimo, pero tampoco ayudó en ese aspecto al Mónaco, ¿no? Porque creo que el Mónaco fue un equipo de una versión muy baja a lo que mucha gente esperaba seguramente del equipo monegasco a principio de temporada. Las transiciones fueron tremendas a favor del Real Madrid, se aprovecharon muy bien y creo que aún así el Mónaco tuvo muchas oportunidades y que igual en vez del Mónaco hubiera sido otro rival de mayor entidad, creo que estaríamos hablando de otra cosa. Aún así, insisto, crédito para el Real Madrid, pero creo que hay que contextualizar un poco esa goleada, ese partido y sobre todo lo que ocurre en el Bernabéu. Hay que sumarle a eso que el Mónaco llegaba con una cantidad importante de bajas que ya hacían pensar en Francia al menos que rascar un punto del Bernabéu iba a ser casi milagroso. No le restamos igual, meterle 6 a cualquier equipo en Champions League es extremadamente complejo. Y acá los números, lo de Pintus, alguien lo mencionaba por ahí, ¿cuánto corre este equipo? ¿No? Pues ha corrido menos que el Mónaco en el partido del otro día. Ahora, también dentro del contexto, la ventaja le permitía al Madrid tirarse atrás y dejarle toda la responsabilidad del Mónaco de ir a buscar el resultado. ¿Qué cosas hizo también el conjunto monegasco para poder inquietar el arco de Thibaut Courtois? Pero creo y soy de la teoría, Alex, que más que otra cosa, al Madrid lo han despertado los silbidos de la tribuna. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con el análisis que ha hecho Rodri. El Mónaco también ayudó muchísimo a esa resurrección del Real Madrid, pero el verdadero artífice de lo que vimos el martes fue el público del Bernabéu con los silbidos el día del Levante. Está claro, porque ahí los jugadores se dieron cuenta de que ya no tienen excusa, que han quedado expuestos, han quemado la bala, el cartucho de Xabi Alonso, y ahora todas las iras van hacia abajo y también hacia arriba, hacia Florentino Pérez. Y eso los jugadores lo saben, y saben que Arbeloa tiene una relación muy estrecha, muy directa con Florentino Pérez, y saben que le tienen que obedecer, que ya han quemado el comodín y que ahora toda la presión está sobre ellos. El desenlace del partido es perfecto para el Real Madrid, no solamente por la goleada, sino por quién anota los goles. Van resucitando soldaditos, desde Mastantuono a Vinicius especialmente, incluso Bellingham, que hizo un muy buen partido con el último gol también. Entonces yo creo que le sale todo bien al Real Madrid, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodri. El contexto del partido del rival les ayudaba muchísimo. El Mónaco era el rival perfecto para hacer lo que hizo el Real Madrid, que era muy a lo Ancelotti también, defender en un 4-4-2, dejar a Vinicius y a Mbappé muy descolgados del resto para matar al rival en transiciones, y siendo también débil en defensa, porque el Mónaco con el 1-0 tiene esa clarísima de Ansu Fati en el punto penal, el disparo al larguero. O sea, dejó vivir demasiado también al Mónaco. No era un equipo todavía hecho, todavía acabado, todavía equilibrado, pero sí que se le empiezan a ver intenciones tácticas a Arbeloa. Comparten lo que ahora les voy a decir. 6 goles, pero ninguno me pareció que los jugadores del Madrid fueran a festejarlo con la tribuna. Se dirigían por automatismos hacia la grada, pero ninguno con festejo abierto hacia la tribuna. Es más, el primero que hace Mbappé, rápido llega Vinicius y ambos giran. No quiero decir esto, que dándole la espalda a la tribuna, no, que no había intención de festejarlo con la grada. ¿Barak? Maneja Mbappé muy bien los entornos, o sea, se maneja tan bien en la cancha como fuera de ella, con el balón corriendo como cuando está dentro de la red. Y Mbappé sí que tiene un gesto, hace así, ¿no? Fue el único gesto y creo que es más que suficiente con la tribuna. Yo también lo observé, lo de Vinicius fue casi hacer así, ¿no? Festejar. Y girar. Fue lo único que le faltó. Pero es verdad, y yo creo que está bien, es decir, no tienes que caer bien, no tienes por qué pedir disculpas. Si Mbappé consideró que era necesario, está bien a título personal. Lo que tiene que hacer el Real Madrid es rendir en el terreno de juego, no contra el Mónaco, contra equipos de mayor jerarquía, y no en un partido, sino en partidos consecutivos. Y a partir de ahí se tiene que dar natural, ¿no? Forzar, saludar a la tribuna. Tras una crisis tan perversa por la que pasó el Real Madrid estas semanas,
me habría parecido impropio y Rodri, se ha dicho mucho también ahora en estos días, y acá se ha hablado sobre la relación de Arbeloa con Florentino Pérez, la cercanía que puede existir. ¿Cómo calificarías la cercanía entre el técnico, bueno, entre Álvaro Arbeloa y Florentino Pérez, al margen de la posición que haya tenido Arbeloa ahora? Yo creo que es una cercanía extrema, ¿no? A todos los niveles. Creo que hay mucho más feeling, obviamente, que o sea, con, perdón, no Ancelotti sé, o con Xabi Alonso. no coincide lo que decís ahora e interrumpo porque recientemente se ha dicho que no hay relación entre ambos, que no se ven, que no se han visto. ¿Entre Arbeloa y Florentino? Yo dudo, obviamente. O sea, una cosa es que hayan coincidido más o menos, pero te digo yo que la relación es muy estrecha entre ambos. Primero, porque es una relación de muchos años. Segundo, porque obviamente a Florentino le gusta estar siempre muy en contacto con la gente que lleva el primer equipo o con la gente que lleva los equipos más importantes de la academia, en este caso de Valdebebas, el Castilla, el Juvenil. Ahí ha estado siempre Arbeloa en los últimos años y la relación es muy buena, más allá de que la gente pueda informar de una cosa u otra o que las partes de forma interesada pueden decir una cosa diferente a otra, pero está claro que hay feeling, mucho más feeling entre Arbeloa y Florentino Pérez, que hay contacto semanal y que con Xabi Alonso no lo había, ya está. O sea, con Xabi Alonso había alguna que otra conversación esporádica, pero no había el mismo feeling, no había esa comodidad que sí que hay entre Florentino y Arbeloa y ya está. Yo creo que son técnicos de una factura diferente y creo que no hay que darle muchas vueltas a ese aspecto, ¿no? Sí que es cierto que es mucho más fácil trabajar cuando tienes a tu jefe de tu lado que no, y eso Xavi ahí pierde. Alex, te voy a dar tiempo para que te posiciones en el lugar de director deportivo del Real Madrid, cosa que el Madrid no tiene cargo como tal. Hay director de fútbol, Solari, por ejemplo, pero un director deportivo del Madrid, ese cargo, no sé quién lo ocupa, Rodri, no existe, ¿no? En el organigrama. Bueno, ahí está. Pues te voy a poner en el cargo no de Florentino Pérez, sino de director deportivo, mientras leemos lo que ha dicho Vinicius después del partido. Dice que quedarse acá es algo que él quiere hacer y por mucho tiempo, que le queda todavía un año de contrato, que estamos relajados, intuyo que él y su entorno, que confían en el presidente, que la relación es buena, que el sentimiento es mutuo, que no hay prisa, que le ponen triste los abucheos, pero tienen todo el derecho los aficionados. No entiendo, pero lo acepto, porque pagan un boleto muy caro, cosa que también habría que decirle a Vini, no habría que con esto eximir a los aficionados a considerar que porque pagan un boleto pueden decir cualquier cosa en la cancha, ¿no? Porque así por lo mismo que el boleto es caro, pueden decir lo que quieran. No están en derecho a eso. Ahora, volvemos con el director deportivo del Real Madrid, Alex. Jorge Valdano fue el último cuando Mourinho. Peja Mijatovic, ¿no? También estuvo por ahí con Ramón. Sí, pero claro, Valdano llega, con Mourinho se va y Mijatovic antes que él y Valdano antes que Mijatovic, pero después de Valdano nada. Pero después de Valdano no. No, pero efectivamente, Valdano es el último porque a Valdano es cuando tiene el lío Mourinho con él, no Valdano con Mourinho, y entonces decide Florentino Pérez junto con Mourinho que Valdano se vaya y yo creo que sí que es el último, porque ahora sí que es cierto que podríamos decir que Juni tiene mucho peso. Claro, hay muchas Calafat, personas, también José Ángel Sánchez tiene peso. Eso es, pero al final quien toma las decisiones es quien toma las ¿Pondrías, director deportivo del Real Madrid, Alex Pareja, el proyecto en manos de Vinicius como para renovarle el contrato? No. Está claro. A ver, se puede contemplar a Vinicius como un jugador importante dentro de la plantilla, pero no el foco, el faro, el eje del proyecto. Y ahí hay que también ponderar la compatibilidad de Vinicius y Mbappé en un equipo equilibrado. ¿Son compatibles? Sí. En un equipo equilibrado, si quieren meter a Bellingham y si quieren meter a otro extremo en el costado derecho, ya es mucho más complicado. Y es la famosa palabra que quemó tantas veces Carlo Ancelotti el año pasado. Necesitamos equilibrio. No tienes equilibrio. Y el equilibrio no solamente pasa en lo táctico, sino también pasa en lo emocional dentro del vestuario. Y tampoco te lo aporta demasiado Vinicius Junior, no solamente con los rifirrafes que tiene con los rivales, que ahí yo no tengo ningún problema. Si te gusta el trash talking, das y recibes, y mientras sepas jugar este juego, adelante, pero luego ya es el tema con la grada propia, con los compañeros, que si me cambian, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Es un drama constante. Entonces, a cambio de aportar todo esto negativo, tienes que dar muchísimos goles y muchísimas asistencias. Si no, vas a acabar quitándole al equipo más de lo que le das. Entonces,
depende mucho de eso, de en qué condiciones, con qué contrato y con qué estatus de la plantilla. Déjame dos cositas rápidas de Arbeloa. Me gustó lo que hizo en la banda derecha el otro día con el Mónaco, jugando con un extremo abierto como Mastantuono, no como hacía Xabi Alonso con Rodrigo, que le invitaba a media puntear, sino dejaba muy abierto a Mastantuono, y el hueco que se abría ahí entre el punta y el extremo lo ocupaba muchas veces Fede Valverde. Saliendo disparado desde la posición de lateral, con Arda Güler muy metido en la posición de interior, muy atrasado y metiendo pases lanzadera, como el pase que le mete a Vinicius en el segundo gol. Pero me gustó eso, el intentar equilibrar tácticamente al equipo, que no tenga tanta tendencia a caer sobre la banda izquierda y tener ese 3 contra 2 siempre constante en la banda derecha, con Arda Güler, con Mastantuono y con Fede Valverde. Y la posición de Camavinga, que lo hizo cancelear, lo puso de lateral izquierdo, pero muchas veces lo colocaba de pivote al lado de Tchouaméni. Esas son las pinceladas tácticas que me gustaron de Arbeloa. Y luego en la rueda de prensa, claro, el espaldarazo que le ha dado a Vinicius, para continuar un poco con ese tema. Dijo al principio de su llegada en el Real Madrid que lo quiere ver sonreír, pues vio sonreír a Vini y mucho. Vinicius hizo algo con Arbeloa en una semana o 10 días que jamás se le ocurrió hacer con Xabi Alonso, a quien le faltó el respeto y desacreditó en aquel clásico, ¿no? Que es que al final Vinicius hace que se hable de Vinicius también. Él pidió que se hablara de él solo por lo que hace dentro de la cancha. Pues dentro de la cancha fue lo que hizo, que fue destruir o destrozar totalmente si existía algo de armonía en ese vestuario, y condicionar a un entrenador. No sé si podríamos reconocer públicamente, o que nosotros reconocer que alguien, un jugador, haya tenido un gesto público, o varios, es más, de tal desprecio a un entrenador como Vinicius con Xabi Alonso. Porque trascendidos hay, las camas en el fútbol se han hecho más que en un hotel de paso. Toda la vida. Y eso es de toda la vida, pero públicamente, tal cual como lo hizo Vini, está para que lo contrate una cadena. Yo me acuerdo de Schuster cuando lo cambian en la final pues estamos hablando de la prehistoria, hace 40 años. Pero ¿quién se dio cuenta de aquello? Contaron después cuando dijeron que se había ido en taxi. Se va de la cancha. Pero se va de la cancha y tira el brazalete. Cuando se está yendo de la cancha con el partido empatado a 0 en la final de la Copa de Europa del 86, en la cancha en Sevilla, en la cancha contra el Steaua, que acaba en definición por penales y gana el Steaua de Bucarest. Bernd Schuster, que era la figura del Barça, una de las figuras del Barça, que lleva muchísimos años, lleva 8 años en el Barça, lo cambia Terry Venables en aquella final, y tira el brazalete de capitán y se va. Y luego trascendió, esa es la segunda parte, la que trascendió, la que no vio la gente, que es que ni siquiera se esperó al final del partido y se fue al taxi mientras el partido se estaba decidiendo todavía. Claro. Un partido que creo marca también, o podría marcar un antes y un después, en Franco Mastantuono. 18 años, 159 días, ha convertido un gol y se convierte en el tercer más joven en hacerlo, pero hay una realidad al margen del gol, y es que se ha visto quizá el mejor partido de Mastantuono vistiendo la camiseta del Madrid. Sí, lo que pasa es que los tiempos con Mastantuono han sido extraños, o si no, difíciles de predecir, ¿no? Cuando llega al Madrid y nos preguntábamos si llegaba directamente al primer equipo, si iba a ser cedido, Xabi Alonso el día siguiente de su presentación lo puso de titular, ¿no? Y al siguiente lo respaldó. Y empezó generando ciertas ilusiones, más creo yo de lo que quería ver el madridismo y la gente en Argentina particularmente, de lo que realmente mostró Mastantuono esos partidos. Fue yendo a menos, se lesionó, y luego pasó algo tan extraño como esa confianza que tuvo Xabi Alonso desde el primer día para ponerlo de titular, ¿no? Que nadie esperaba, y eso es que salió de la lesión y lo borró. Primero uno entiende que es por conservador, porque es un jugador que viene saliendo de una lesión, porque hay que llevarlo poco a poco, por su edad, tal, pero pasaban las semanas y Mastantuono contaba poco y nada, ¿no? Y ahora con Arbeloa tiene ese resurgir, y creo que es pronto para echar campanas al vuelo. Claro que hay que tener en cuenta siempre la edad que tiene, la calidad que muestra en contra del Mónaco. Ya hablaba Alex de lo que le facilitó también Álvaro Arbeloa su labor en la cancha, pero sobre todo lo que le facilitó el Mónaco, claro, ¿no? Porque si hablamos de Vinicius, por ejemplo, sí, podemos contar sus estadísticas, los 4 mano a mano que gana, las dos asistencias, el gol que hace, el abrazo a Arbeloa. Lo que más destaca de Vinicius, para mí, son los 5 goles los 5 goles que recupera, ¿no? Esa actitud, ese chip
en el que también estaba activado Mastantuono. Recuperó también 3 o 4 balones, que no está mal para un extremo, y tuvo esa capacidad para desbordar contra un Mónaco que aquí sí, hay que decirlo, que facilitó tanto la labor de Mbappé en el primer tiempo como la de Mastantuono, como la de Vinicius. No jaló una camiseta. Yo te digo que metan patadas, que a veces, pues quieras o no, hay momentos en los que, pues seamos sinceros, hay que meterlas, ¿no? Ni siquiera estoy pidiendo eso. Un jalón de camiseta. No vimos ni eso sobre Mastantuono. Si tenemos en cuenta que el Mónaco, la línea de 3 mediapuntas era Akliush, Golovin y Ansu Fati, y que los centrales eran Eric Dyer y Thilo Kehrer. No, y Kehrer. Ya te lo digo Kehrer, todo. sí, por favor. Vamos a la tabla de posiciones para encontrar a dónde está el Real Madrid, todavía sin boleto directo de clasificación asegurado, porque hay un pelotón enorme, 8 equipos metidos en 13 puntos en la tabla, y de ellos hay que ir hasta el 13º puesto para encontrarnos al Atalanta, que ha perdido contra el Athletic Club de Bilbao en un fantástico segundo tiempo del conjunto de Valverde,